Bienvenidos al podcast número 371 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar con vuestra cámara técnica fotográfica, de quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía o al menos generar unos ingresos extra. Y como no, de esos tecnoadictos que os encanta, que os maravilla, que os flipa estar al tanto de todas las novedades de material, de las novedades que salen cada semana, de la última cámara, del cacharreo nuevo, de cosas que no sabes ni que existen, de marcas como Hasselblad. Esa es la temática de hoy. Pero antes dejadme que os diga qué tenemos en la academia esta semana, qué ha habido y qué habrá la semana que viene. Ayer, pedazo de webinar en directo con David Gámez, que se marcó una crítica fotográfica de fotos de estudio de mucho cuidado. Además tuvo una aceptación realmente buena. Amigo David, te felicito desde ya. Hoy ha empezado en la academia un nuevo curso y en este caso es de toma fotográfica de la Vía Láctea, ojo, con montura ecuatorial. Nuestro profesor David Maimó, colaborador de Olympus también, por cierto, nos ilustra con este curso para esta época en la que estamos, que por cierto esta noche es noche de Vía Láctea, amigos, si lo estáis oyendo el 14 de mayo, pues que sepáis que tenemos un curso para fotografiarla con Vía Láctea. Y la semana que viene tendremos webinar en directo el jueves, como todas las semanas, objetos inteligentes de Photoshop con Víctor Gonzalo, que ya nos ilustró en el maratón de Revelado Online con la herramienta selección de Photoshop. Pues este jueves vamos con los objetos inteligentes. Dicho esto, damos la bienvenida a mi tocayo Mario Arias. Mario, ¿cómo estás? Pues muy buenas tardes, Mario, aquí fenomenal, al pie del cañón, y hablar de unas marcas de estas que molan, ¿no? Que tienen mucha historia y que yo creo que a la gente le va a gustar el programa de hoy. Mira, tocayo, que es que tengo aquí 50.000 eurillos y no sé qué hacer con ellos, chico. Bueno, no vamos a asustar al metal personal, que por 7.100 ya compras alguna Hassel actual. Oiga, con su objetivo, es decir, que no hay que volverse todo loco, ¿eh? Estamos hablando de, a lo mejor, Leica, que sí que va buscando ese mundo de la exclusividad. Techo. En el caso de Hassel es mucho más práctico todo. Sí. Y luego, bueno, pues todo lo que tiene Hassel, y como hemos hecho con otras marcas, se la debíamos. Acuérdate que este podcast, en esta revisión que hemos ido haciendo de casi todas las marcas, yo creo que no sé si nos ha escapado alguna, sino que nos lo cuenten, pero sí que se la debíamos a Hassel, que no la teníamos hecha, y desde luego sí es una marca muy importante, ¿no? De estas que marcan, nunca mejor dicho, o que han hecho pues que sea todo un hito, ¿no? Dentro de lo que es la historia de la fotografía. Y va a hacer un pequeño repaso histórico que yo creo que a la gente también agradece. Hombre, dónde viene esto de la marca. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho cuando te marcas la enciclopedia abierta. Yo tenía algunos conceptos, he querido revisar algunos de lo que era la historia de Hassel. Algunos de ellos los tengo muy interiorizados porque a mí me gusta también bastante el saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y más si son fotográficas. Y bueno, pues esta es una de las marcas que, junto con Leica, cuando hablábamos de Leica, pues repasábamos eso, qué ocurrió, cómo nació esto de Hassel en este caso, de Leica en aquel. Y bueno, pues la verdad es que, como todas las cosas buenas, siempre nacen de que casi sin querer, ¿no? Todo lo bueno, sabes, que siempre nace sin querer, y no solo Apple o Microsoft empezaron sin querer, sino que mucho antes, ¿no? Más de 120 años más o menos, pues existía una empresa en Suecia, la marca de Suecia, que bueno, es una de las cosas que a lo mejor la gente tampoco tiene muy identificada de dónde viene Hasselblad, pero bueno, es una marca sueca. En Göteborg tiene, digamos, la fábrica de toda la vida, y hace 100 y pico años, pues ahí un tal Hasselblad pues montó una importación-exportación, pero nada que ver con la fotografía. Y curiosamente fue su hijo, el famoso Víctor Hasselblad, no el Víctor Hasselblad que a lo mejor conoce todo el mundo, porque ese es el hijo del hijo, digamos, pero este primer hijo, que se llamaba Víctor, fue el que sí que tenía un pequeño cosa ahí con la fotografía. Y curiosamente, mira cómo empezó el rollo, ¿no? Porque dentro de esos productos que importaban y exportaba la empresa Hasselblad, le dijo a su padre, él muy jovencito: oye, ¿por qué no invertimos en esto de la fotografía para documentar todo eso que entra y todo esto que sale? O sea, esa fotografía a lo mejor de producto o para tal. O sea, y de ahí un poco nace ¿no? Entonces se dieron cuenta enseguida que la división fotográfica valía para sus usos internos, pero coño, empezaron a darse cuenta de que la fotografía en aquellos inicios, estamos hablando de 1900 poco, pues empezó a tomar forma en algunas empresas. Y bueno, pues este hombre pues empezó a estudiar mucho lo que es todo el rollo fotográfico, ya que al padre le debió medio engañar ahí con el tema este del y bueno, pues le hizo el lío que dicen los modernos ahora, ¿no? Sí, y en un viaje que hizo para allá, no sé, creo que era Dresde o no sé, no tengo muy claro, pero sí es cierto que en algún momento coincide con el famoso George Eastman. Y George Eastman, pues para aquel que no lo conoce, pues el que creó Kodak, ¿no? Entonces, a ver,
pues fijaros un poco la película, ¿no? Si hay tres grandes empresas en los 100 y pico años de la historia de la fotografía, va a ser la fotografía ya muchos años existiendo entre nosotros, pero realmente es una cosa, una ciencia muy, muy jovencita, ¿no? Pero si hay tres grandes marcas que yo tuviera que elegir, pues estaría Leica, estaría Hasselblad, por todo esto que conlleva la historia de la fotografía, y la otra sería Kodak, o sea que realmente fijaros el peso, ¿no? Y curiosamente de esa coincidencia, que no fue una cosa que quedaran, pero sí coincidieron en algún lado. Allí con el señor Eastman, pues esta gente hizo una especie de colaboración que se dieron la mano, vamos, diciendo, pues de aquí para adelante socios, ¿no? Y fueron socios 80 años. Tú fíjate la movida que montaron estos con el rollo, ¿no? En un principio era más, yo creo, el interés que tenía Eastman, lo que fue Kodak, en a lo mejor la distribución de sus productos, de que no había carretes en aquella época ni siquiera, eran productos a lo mejor relacionados con la química y tal, pero bueno, la distribuidor que tenía Hassel aquí en Suecia, pues hacía que podía ser un buen punto para exportar, pero también el señor George Eastman, pues también era un loco de esto de la fotografía, todo esto se revolucionó y los dos yo creo que empezaron a verse como que había un buen, digamos, recorrido a seguir, ¿no? Uh-huh. Y como pasó pues con Leica, cuando hablábamos de Leica, pues el tema militar y la guerra pues hizo que ya ahí, curiosamente, esto es muy curioso, el dato que voy a dar ahora a mí por lo menos lo tenía también, lo he estado rebuscando para darlo con más exactitud, pero Suecia en la Segunda Guerra Mundial era un país neutro realmente, o sea, estaba ahí como ni para un lado ni para otro, ¿no? Pero sí que es cierto que el ejército y los servicios secretos de Suecia pues se hicieron con una de las cámaras alemanas, las cámaras fotográficas hablo, que realmente más interés tenían en aquella época, que eran las máquinas aéreas, ¿no? Eran unas máquinas que bueno, pues se montaban en los aviones pues para todo el tema del espionaje, no había satélites, señores, había que hacer espionaje pues en una avioneta de esas de hélices y ahí pues está, ¿no? Y bueno, en el paso de los años la fotografía aérea y Hassel tiene mucho recorrido, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es cierto que el gobierno sueco pues llegó al señor Víctor Hasselblad, ya al hijo del hijo, o sea, al nieto del fundador, y le dijo, a ver, usted que viene de Castelgalgo, porque el hijo sí era fanático, el padre, el primer Víctor Hasselblad, el segundo era todavía más fanático, hemos capturado esta cámara, no me diga usted cómo, pero queremos que la haga una exactamente igual. Y hay una famosa frase, que esto sí que se repite en muchísimos libros de fotografía, de historia de la fotografía, y dijo que él era incapaz de hacer una cosa igual, si hacía algo iba a ser una cosa mejor. Y así lo hizo, ¿no? Bueno. O sea, realmente ellos en esta época, pues eso, del 1940, hasta 1950, con 1948 más o menos, con todo esto de la guerra, pues tuvo una dedicación exclusivamente, un poco lo que pasó también a Leica, pues al tema de la fotografía aérea, fotografía militar, y que luego, bueno, ellos han seguido siendo especialistas, ¿no? Y bueno, pues ya a partir de ese año, sí, cuando acaba la guerra, es cuando nace esa primera cámara de 6x6, cuando también pues fabricantes como Eastman, que seguían siendo socios en la época, pues también empezaron a fabricar un nuevo paso, digamos, de película, que era el formato 120, que digamos es el formato, el ancho que tiene la película de 120, y el famoso formato 6x6, que si alguien puso de moda, que no fue Instagram, señores, que fue Hasselblad, el formato cuadrado lo inventó Hasselblad allá para el año 1948, y bueno, pues Instagram es una muy buena, digamos, porque a mí me encanta, no sé lo que opinas tú del formato cuadrado, Mario, bueno, es un poco rayante al principio, pero exige pensar. De hecho, en mis cursos muchas veces he recomendado que piensen un poco. Bueno, hay cámaras que te dejan disparar, configurar para que disparar el uno por uno, ¿no? Pero que piensen un poco en fotografía cuadrada, ¿no? Porque de alguna manera te rompen los esquemas habituales y te exige a la hora de componer decir, cuidado, ¿qué pasa aquí? Claro, a mí yo esto lo aprendí cuando tuve una 500 CM, que son de las cámaras míticas en uso para mí, utilizándola, y claro, pues venir de un formato de paso universal de 35 milímetros a pasar a un formato cuadrado de Hassel de película, pues te rompía todos los esquemas que tenías aprendidos hasta la época, ¿no? Pero yo creo que es un buen ejercicio, te ayuda mucho a comprender cierto tipo de encuadres, y bueno, pues Hasselblad a partir de este punto yo creo que ya pues conocemos a fotógrafos súper afamados que realmente han hecho que la marca pues la mitifiquen, ¿no? Pues un poco lo que pasa a Leica, y muchas de las fotos que tenemos en mente de grandes fotógrafos pues están hechas con este medio formato, ¿no? Esa 1000F es un poco la primera gran cámara, la recordaréis todo, esa Hasselblad cromada, de aspecto muy parecido a las tradicionales de toda la vida. Primero esa 1600 y luego la 1000F, y luego bueno, todo evolucionó a una cámara que es esta que tuve yo pues durante una temporada, la 500 CM, cámara que sigue cotizando muchísimo, es una cámara que sigue la gente ahora como el rollo este del boom de la película que hay, pues de alguna manera pues todavía siguen
tiene mucho recorrido y mucha demanda, ¿no? O sea, son cámaras que sí que es cierto que incluso más que Leica en ese sentido se revalorizan todavía, incluso las de película, a un grado pues relativamente alto. O sea, se siguen pagando, pues no sé, una 500cm con el típico planar 80 milímetros, que es el objetivo de la serie V que llevan estas cámaras habitualmente, pues meterlo a los 1.200, 1.500 euros, esto es lo que vale una cámara de estas clásicas del mercado de segunda mano. Fíjate. Esto no se vende nuevo. Y antes de poner a la historia más moderna, evidentemente, porque aquí hay mucha gente que sabe mucho de los que nos escuchan, Mario, hay que hablar del idilio entre Hasselblad, el espacio y la NASA, ¿no? Ya sabemos todos que fue también a través de un astronauta americano realmente, que era usuario de la marca, en 1960. Este hombre tenía su Hasselblad, pues aún no es el modelo exacto, era una 500C, justo a la que estábamos hablando, sí lo sé porque la había apuntado, y con un planar 80, o sea, el equipo este que digo que todavía se cotiza y que se sigue vendiendo en el mercado de segunda mano, 1.300, 1.500, pues la NASA venía a hacer misiones espaciales, no tanto a aterrizar en la Luna, que eso fue un posterior, pero sí a hacer ya orbitaciones alrededor de la Tierra, y hacían fotos, claro que hacían fotos, pero los resultados eran malos, no, malísimos, ¿no? Al punto que no hay ni cosas publicadas alrededor de estas tal, porque no valían para nada, ¿no? Yo entiendo también al astronauta que tendría que tener muchas dificultades como para estar ahí entre 4 hojalatas y estar haciendo fotos. Yo me lo imagino que no son los transbordadores de esos que tenemos también todos en mente, sino que tenía que ser algo mucho más rudimentario, ¿no? Pero sí que es cierto que, de alguna manera, a través de este astronauta, que era usuario de la marca, pues convenció a la NASA. Evidentemente no subieron una Hasselblad normal, de esas que salían de la fábrica de Göteborg, ¿no? Sino que era una máquina pues que tuvieron que aligerarla, quitarle todos los elementos de piel, adaptarla un poco al espacio, ¿no? Correcto. Y hay una famosa foto que la habéis visto todos los que me estáis escuchando y viendo, que es del año 1965, que es un astronauta. Son de las primeras fotos que hay y de los primeros paseos lunares, o sea, los paseos, espaciales, estos que se hacían por fuera de la estación, no sé si era la estación o de la propia nave, ¿no? Y entonces hay una foto donde se ve al astronauta perfectamente bien y que, bueno, pues se ve la Tierra de fondo, un pedazo de foto, y esa fue una de las primeras fotos pues que Hasselblad en el espacio pues pudo fotografiar, ¿no? Claro, cuando los ingenieros de la NASA vieron lo que venían haciendo, a lo que vienen haciendo, a lo que hizo en aquellas misiones, pues lo tuvieron muy claro, ¿no? A partir de aquel año 65 y ya todas las misiones del Apolo, incluida el famoso Apolo 11 con Astron y compañía, que ahí, bueno, también sabéis que hay, más que polémica, ¿no? Pues toda esa incertidumbre, si las fotos son reales, no son reales o son tal. Lo que sí está claro, siempre están esas polémicas ahí que, sí, que yo bueno, yo creo que son reales, yo creo todo lo demás yo, un poco, yo también lo creo. Creo que es así, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos la famosa pisada de los astronautas en la Tierra, la famosa foto donde sale el astronauta que se ve reflejado la nave, el propio Apolo, ¿no? Donde aterrizaron en la Luna, que es alunizar y no alucinar, que bueno, para alucinar todo. Pero... que muchas veces alucinamos con los alunizajes. Efectivamente, alunizaron ahí en donde tenían que alunizar y bueno, pues esas fotos pues también estaban hechas con esa Hasselblad, que era una cámara muy de datos, una cámara para recoger datos, pero bueno, que ya la calidad yo creo que todo la tenéis un poco en mente, ¿no? Porque realmente eran una calidad realmente buena. Entonces, bueno, pues he de comentaros que esas primeras Hasselblad, con esta relación que tuvieron con Kodak, ¿no? Y con George Eastman durante muchos años, esas que os he hablado, esa 1600F, eran cámaras que tenían los objetivos de Kodak, porque Kodak fabricaba lentes y los visores también eran de la propia Kodak. Hasselblad siempre ha sido un fabricante peculiar en cuanto a esto, es decir, casi nunca ha hecho el conjunto completo, en la actualidad tampoco lo hace. Ahora cuando se hable ya de las modernas, pues os contaré un poquito esto, pero bueno, han dependido siempre de que la fabricación de sus objetivos, siempre con muy buenos criterios y buscando un poco la excelencia, o sea, no porque no te fabrique los objetivos no quiere decir que no pongas buenos objetivos en tus cámaras, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que también son míticos, ¿no? Por la calidad de los objetivos o por qué daban esa calidad, porque Kodak también se cuidaba mucho de dar un producto que bueno, pues que era francamente bueno, ¿no? Y haciendo este inciso en la historia de Hasselblad, que había que hacerlo con el tema de Hasselblad y el espacio y la NASA, pues sí que ha habido una revolución, porque bueno, pues allá cuando el señor Víctor Hasselblad, ya este nieto que os hablaba, pues el hombre se hace mayor, él no tiene herederos además, y bueno, pues dejó un poco todo el legado a su fundación, que bueno, pues la Fundación Víctor Hasselblad. La fundación tiene una labor actualmente que es muy interesante. Siguen existiendo los Hasselblad Master 2021, los AdWords más Hasselblad. Es un premio, para hacer una similitud, yo creo que lo vais a entender muy bien, es como un poco el concurso fotográfico profesional más grande del mundo,
y a nivel de premios, a nivel un poco de bagaje en cuanto a la gente que se presenta y tal, y se podría comparar como sí, yo creo que es el Nobel, ¿no? El Nobel de la fotografía, pues pueden ser pues los premios que da esta fundación, ¿no? Y bueno, pues un poco la historia así a muy grandes rasgos, ¿no? Bueno, pero con mucho detalle, ¿eh? Enriquecedor. Sí. Sí, bueno, hombre, yo creo que esto siempre enriquece. Bueno, tú mismo yo creo que te he visto muy interesado en tu cara. A mí es que a mí es todas estas historias porque nunca las he oído, ¿no? Entonces ¿qué pasa, Mario? Yo cuando preparo estos programas me gusta mucho, que muchas de estas anécdotas yo las tengo un poco ahí en mi mente, pero me valen para ordenarlas, ¿no? Digo, hostia, esto es verdad, este dato. Y además me acuerdo muchas veces de la gente que me la han contado, ¿no? Bueno, aquí pues se me viene la gente, pues Rovisa, que es el importador de Hasselblad, como tú bien sabes, desde que ella era yo pequeño, es decir, yo diría casi de toda la vida aquí en España, o sea, la relación que tienen Rovisa y Hasselblad es muy larga en el tiempo, no recuerdo algún importador anterior, con lo cual yo por lo menos conscientemente no, y bueno, pues ahí nuestro amigo Félix Huete padre, que bueno, pues me ha contado muchísimo de Hassel, da gusto, habría que hacer un especial casi para que nos contara, porque él sí que tiene mucho más detalle de los que he contado yo hoy, pero de luego todas las cosas son detalles muy interesantes, ¿no? Y sí que es cierto que hay una pequeña upgrade de la compañía, porque bueno, pues ellos, cuando Víctor dice, bueno, yo todo lo que dono lo dono a mi fundación va a ser un tipo como cualquier fundación, no buscando ese ánimo de lucro, sino yo creo que se repartan unos premios y que estén ahí, y a nivel empresarial, oye, pues que lo lleven otros. Entonces entró DJI por medio, que yo creo que hubo mucha polémica allí en el 2017, y actualmente sí, pues ya son 4 años en esta nueva etapa, y bueno, pues es un fabricante chino la que realmente pues hoy en día es propietario de Hassel, las cosas son como son, ¿no? DJI pues le ha dado su punto de vista comercial y chino a la cosa, y bueno, se ha desvirtuado un poco todo, pero bueno, yo diría que están un poco más centrados y sobre todo les acompaña un producto que para mí es maravilloso, y ya si quieres entramos pues en lo que es la historia más reciente, que es hablar de lo que se puede comprar de Hasselblad ahora, ¿no? El otro día hablábamos la semana pasada de los tamaños de sensores. Correcto. Y me mojé un poquillo ahí en cuanto a que dije, ya no solo voy a hablar de los tamaños de sensores y las diferencias, sino que por cierto, cámara nos ha llegado alguna felicitación por ahí en alguna red social, tanto a ti como a mí, bueno. Mario, no me pongo yo solo la medalla, a los dos, que les entretuvimos mucho, les pareció muy interesante el programa de la semana pasada, pero te acuérdate que quise ir un poquito más allá y quería pues indicarle a la gente pues cuál era la cámara más representativa de cada tamaño de sensor, ¿no? Y en el caso de las de medio formato, y aun habiendo hablado de Fuji en los últimos tiempos, también como hablo, porque para mí sigue siendo un producto muy interesante, pero creo que por historia, por esta que os he contado y por muchas más cosas, por mucho más detalle, creo que Hasselblad en estos modelos como la X1D, modelo actual, pues creo que se merecía tener ese privilegio de ser la más significativa. Primero porque ya os lo comenté el otro día y lo vuelvo a repetir, creo que lejos, si en su día yo creo que fue una empresa que intentó llevar un formato nuevo. Ten en cuenta, cuando estábamos hablando en 1950, pues teníamos a Leica por un lado, con el rollo del paso universal, o sea, las películas de 24x36 que nacen más o menos en esa época y que, digamos, de alguna manera, pues impulsa Leica, y Hasselblad un poco en lo opuesto, en el medio formato, en ese formato 6x6. O sea, fijaros que una guerra entre Leica y Hasselblad, ¿a qué formato se imponía, no? Entonces, bueno, pues Hasselblad se impuso sobre todo pues a los exigentes de la calidad, ¿no? A los que querían tener pues ese negativo o esa diapositiva de mayor tamaño, que es un poco la gran ventaja, ¿no? Entonces, llevar esto al mundo digital, pues ¿qué hizo Hasselblad con la X1D y por qué yo considerarla pues, la cámara más significativa? Fue la primera cámara sin espejo, que es un poco en el siglo XXI, pues hay que hablar de cámara sin espejo ya, querramos o no querramos, y fue la primera cámara que salió al mercado sin espejo y con formato de 33x44. No son sensores de 6x6, porque eso no se estila en día de hoy, son sensores más rectangulares, pero bueno, que en cualquier caso sí que es cierto que se puede hablar de medio formato, formato medio, y fue la primera que sacaron. Entonces, una vez más, igual que fueron los primeros en sacar esa cámara, digamos, de 6x6 de película, ahora, pues muchos años después, o 70 años después, también yo creo que fueron primeros. Y ahí ya estaba, digamos, los chinos de por medio, con lo cual esta máquina, la X1D, estamos en el 17.4, justamente fue ahí. O sea, la transición de cuando DJI compra la empresa, la compañía, es cuando aparece X1D. La primera, ahora hoy por hoy se compra la Mark II, la X1D de hace 4 años era la versión original. Esa versión en la cual tuvo que ver mucho, no recuerdo, y esto no lo he apuntado y me da mucha rabia no mencionarle, ya que es un diseñador español. Lo diré el próximo viernes, no os preocupéis, lo molestaré en buscarle.
preguntarle, pero él tuvo que ver mucho, es un diseñador afincado en Londres, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, pero él diseñó esta cámara y desde luego fue cuando DJI entró un poco al mercado. Y bueno, pues yo creo que en la actualidad, fijaros si hay todas las cosas estas de la historia que os he contado se repiten, porque hoy en día estos objetivos de las X1D, que tienen 9 o 10 objetivos, ya 11 objetivos, fíjate, una colección de objetivos muy, muy interesante, pues hoy en día tampoco los sigue sin fabricar. No se lo fabrica el señor George Eastman, porque ya Kodak, sigue apareciendo Kodak por ahí en algunas cosas, pero la compañía Kodak es un poco ya una marca más que cualquier otra cosa y, bueno, evidentemente no fabrica cristales, pero sí fabricantes japoneses, en este caso Kogaku, yo creo que lo contaron en alguna ocasión, pero bueno, Hasselblad ahora mismo en la línea de cámaras X, estos 11 objetivos que tiene para estas cámaras X1D, Mark II, que es el modelo actual, pues son todos de Kogaku. O sea, vuelve a ocurrirse un poco lo que ocurría en aquella época, ¿no? En 1950, pues recurre a los cristales de Kodak, a los que fabricaba el señor y su amigo Eastman, y hoy en día, pues Hasselblad pues recurre a sus amigos de Japón, Kogaku, que bueno, en su día, durante muchos años, Kogaku, tú sabes que fue el que suministró los objetivos a Nikon, o sea, Nikon, los primeros, hay muchos objetivos por ahí en el mercado clásicos de Nikon, de los años 40, 50, 60, que ponen lo de Nikon Kogaku. Era porque, bueno, la bayoneta era Nikon, pero realmente el fabricante era Kogaku, ¿no? Entonces este Kogaku, este famoso Kogaku, que bueno, luego Nikon ya desarrolló los objetivos, pero durante 10 o 12 años eran, además con mucha buen criterio, con mucha calidad. Los objetivos premium eran los que estaban firmados por Kogaku, ¿no? Y bueno, pues hoy en día Kogaku sigue dando guerra ahí, ya sean a los herederos también, y tenemos toda esta colección de objetivos impresionantes para las X1D. Sistema que no se acaba en esto, porque realmente hay dos cámaras dentro de las que utilizan los objetivos X. La X1D es una y la otra es la 907, que es la cámara más parecida, o una de las más parecidas a las clásicas de toda la vida. Es esa cámara que hubo una edición especial lunar. Esa ¿Lunar? Sí, una 907 lunar salió así. De hecho, la 907 es una cámara que es igual, es el mismo sensor que la X1D, para que os pongáis un poco la idea, y lo único que es una cámara que en vez de tener visor a nivel de ojo, pues no tiene visor, una cámara sin visor. Es un respaldo y una montura para poder poner los objetivos estos de Kogaku del sistema X, ¿no? La ventaja de esta cámara es que para los usuarios clásicos de Hasselblad, es decir, esos que tienen esa cámara 500 cm, esa que hablábamos del astronauta de los años 70, que es el que convenció a la NASA que había que subir una Hasselblad al espacio, pues este respaldo de la 907 se le pueden poner a cámaras de hace 50 años. De ahí viene que tenga también mucho éxito en el mercado, porque bueno, pues es un producto que te vale para que tu cámara de toda la vida le ponen un respaldo digital, y bueno, pues luego si quieres poner el objetivo moderno, pues lo puedes poner también, ¿no? O sea, es un concepto híbrido de cámara para aprovechar pues aquellos usuarios de Hasselblad en todo lo que era la esta, ¿no? Y está claro que DJI, lo que sí tenemos muy claro con esta nueva dirección que tiene la empresa, pues tiene muy claro que su apuesta es por este concepto de cámara sin espejo, sea la 907X o sea la X1D Mark II, que son los dos modelos que más se venden de Hasselblad. Y os creerme que a buen ritmo, me decías tú, Mario, 50.000 euros. ¿Quién compra estas cámaras, Mario? Pues mira, hoy ya, el otro día lo hablábamos cuando hablábamos de los sensores, ¿no? Pues una X1D, esos amantes de la mega resolución que dices, coño, joder, es que a mí tengo una 7R3 de Sony y bueno, pues sí, los objetivos G-Master me molan, están muy bien, pero hay algo mejor. Entonces yo tengo ahí una Hasselblad de estas de demo, tú se la dejas, él hace una foto, la compara con su cámara y dice, hostia, esto es lo que yo quiero, porque realmente aquí sí que veo pues que es entrar en una otra dimensión diferente, que es un poco lo que da el medio formato. Históricamente siempre fue así y es un poco lo que ves ahí, ¿no? Y los objetivos que son muy finos en cuanto a resolución, de contraste, o sea, dan aquel que cuando tú ves el archivo dices, hostia, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y luego que la camarita es muy pequeña, y ten en cuenta que con un objetivo estándar, con un 45, estamos hablando de 7.000 euros. Teniendo en cuenta los precios que se han puesto las cámaras hoy en día, pues, o sea, que están dentro del mercado. O sea, yo creo que DJI sí tenía muy claro, y como buen fabricante chino, que tenía que ser competitivo, y a lo mejor no se podía ser competitivo vendiendo Hasselblad de 15.000 o de 25.000 euros. Ahora voy a hablar de estas, porque nos han dejado de fabricar la serie H, pero bueno, sí que es cierto que ahí el concepto de cámaras modulares, que es un poco esas Hasselblad modernas que tenéis todos en mente, es decir, esas cámaras, con lo cual está el cuerpo de la cámara por un lado, estas son parecidas, salvando las distancias, a esas que subieron al espacio, ¿no? A esas 500 cm. Teníamos el cuerpo de la cámara, un visor, en este caso un respaldo, antiguamente era un chasis con película, y un objetivo y una empuñadura, ¿no? O sea, la cámara la componen estos 5 componentes: cuerpo, visor, empuñadura y objetivo.
y el propio respaldo. Y bueno, pues esa sí que están esos 15.000 euros como versión más barata. Para que te hagas una idea, tiene una versión de 50 millones de píxeles, un sensor, un respaldo de 50 millones, hay un respaldo de 100 y hay un respaldo que da 400 millones de píxeles. Ahora os explico un poco cómo consiguen esos 400, porque no existe un sensor de 400 millones de píxeles, pero sí la posibilidad que a través del sensor de 100 millones de píxeles y haciendo el píxel, el desplazamiento del sensor, pues conseguir hacer esas 6 imágenes y construir esos 400 millones de píxeles. Que aquí Hasselblad, en este modelo, no en la H6D, que sería el modelo actual de las H6, digamos, de la línea H, pero ya en la H4, yo creo, en la H5 sobre todo, en la H5 seguro, ya tenía el método multidisparo que te digo, que bueno, esto para fotografiar cosas que están quietas, pues como tiene un sensor que tiene la posibilidad de moverse, lo que hace es moverse, sumar esas fotos, y esto que en algunos fabricantes ahora han llevado mucho a cámaras mucho más de consumo, pero bueno, aquí el que lo inventó en su día también fue Hasselblad, lo que lo incorporó en esta primera, yo creo que fue en la H5D, que también hubo una versión de 400 millones de píxeles. ¿Quién compra estas máquinas? Me dirás tú ahora, ¿no? Sí. La actual, estas son 47.000 euros que tu Mi presupuesto de 50 todavía me da. ¿no? O sea, sigue habiendo cámaras de 47 millones de euros. De 47 millones de euros no, afloja. 47.000 euros. Y ahí toca yo la cabeza, cualquier día nos estalla. Yo voy a hablar cualquier día de euros, de píxeles, de podcast, de peras y manzanas, de chorizos y quesos. Efectivamente, ya no sabe uno de lo que habla, pero esos 46.000 euros, pues, a ver, un museo, ¿no? Pues yo cámaras de estas, pues para que te diga, al Museo del Prado le vendí no hace mucho una de 100 millones de píxeles, y bueno, pues sí que pues tiene mucho sentido, pues yo que sé, a la Biblioteca Nacional, que bueno, pues invierten en fotografía, pero no en seguridad, porque ya sabemos todos que ha desaparecido por ahí no sé qué incunable, no tengo muy claro el dato, pero leí el otro día la noticia un poco por encima, pero sé que le habían dado el cambiazo, ¿no? No sé si estás tú al tanto de eso, No, Mario. no estoy al tanto, Algún rollo le habían dado el cambiazo, pero lleva 7 8 años ahí el cambiazo, ¿no? Ay, ahora se ha dado cuenta alguien allí, oye, que esto no es el original, ¿eh? Estamos aquí mostrando una cosa y bueno, están buscándolo todavía, pero bueno, en cámaras de seguridad deberían invertir un poco más y a lo mejor menos en Hasselblad, porque sí que también para ellos, hombre, tú tienes un incunable y aparte pues tienes que documentarlo, igual que en el Museo del Prado, pues cierto tipo de obras. Yo sobre todo en el Museo del Prado, que sí tengo una muy buena relación comercial con ellos, pues sí te puedo garantizar que ellos sí que necesitan cámaras que a veces lo den todo, ¿no? Realmente, que puedan sacar cualquier mínimo detalle. Y no digamos en la restauración de esas grandes obras de arte, que bueno, pues ahí interviene muchísima gente, ¿no? Entonces tener cámaras de 400 millones de píxeles, pues no es un descabellado porque necesitan tener la máxima resolución. Y tener en cuenta que os habla muchas veces del respaldo Phase One. Phase One es un poco la competencia en estas cámaras modulares a Hasselblad. Quizá están un poquito por encima tecnológicamente hablando, cámaras modulares, pero bueno, la Hasselblad vale también 45.000, o sea, un poco en este orden, ¿no? La ventaja de la Hassel o de la Phase One, que en un sensor tienes 150 millones de píxeles y en esta tienes solo 100, perdonad. Sí. Que también te atragantas y todo de tanto hablar. Hombre, ¿no? Con 47 millones de euros de cámara, te imagínate. Ya se me hacen aquí los euros, se me hacen gogolitos aquí en la garganta. Que Hassel aporta esos 100 millones de píxeles, pero que disparándolo pues en multishot, digamos, pues consigue esos 400, ¿no? Pero ahí sí consigues esos archivos pues que van buscando un poco los museos, ¿no? De tope de power, pues para tener todo lo que tú quieras para tal. Y eso los usuarios compran estas cámaras. Un aficionado, pues no comprar estas cámaras. Puede haber alguna campaña publicitaria, porque a lo mejor, esto cada día menos, ¿no? Pero las agencias de publicidad de antaño, pues sí que te exigían cierto tipo de archivos que solo lo dan las cámaras Hasselblad, los famosos 3FF, ¿no? Ellos te piden que tú hagas una campaña, pero uno de los condicionantes del contrato es que tienen que estar, los archivos tienes que entregarlos, aparte de las editados y tal, pues los formatos original, el RAW, vamos a decir una palabra, o el DNG, en el formato FFF, es como llama Hasselblad a esto. Entonces son condicionantes que a lo mejor a algún fotógrafo se le ponen ante una campaña de publicidad y bueno, pues a veces pues también se alquila, ¿no? Existe un sistema de alquiler también que es muy demandado y tal, ¿no? En el caso de H, nosotros no tenemos unidades H, las tuvimos en su día de demo, pero sí en el caso de X1D, o sea, todas estas que están muchas más hechas para el consumo, esa X1D y esa 907X son cámaras para mucha más gente, para un montón de usuarios y que bueno, pues te llevas una cámara, es un poco lo que Mario siempre también digo
cuando hablo de Leica y Hasselblad, a veces es difícil de transmitirlo con palabras, pero como vendedor la mejor manera que siempre se me ha ocurrido decir que estás comprando algo más que una cámara de fotos, sino también estás comprando, y creerme que es así un pedacito de la historia de la fotografía, ¿no? ¿Que vas a pagar marca? Sí, pero coño, es que no es lo mismo tener una Hasselblad que tener otra con otra marca. O sea, que a mí esto de Sony me parece fantástico. De Canon también, Nikon pues también. Pues son grandes marcas, grandes cosas que han aportado muchísimo. Y ahora gente, es que por 7.000 euros, pues Canon te da no sé qué, o Nikon no sé cuántos, y Sony tal. Pero no tiene la historia, coño. Entonces, bueno, pues yo a lo mejor prefiero que enfoque más lenta la cámara, que sea más tosca, más tal. Pero coño, pues es un poco lo que te transmite una Leica y una Hasselblad. Y que luego la definición y el resultado final, esto no te lo puede llegar. Quitando el precio, no te lo puede negar nadie. Estás hablando de una calidad muy, muy buena, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería contar de Hasselblad. No sé lo que te ha parecido, Mario. Pues me ha parecido que, bueno, si me aterrizas un poco en la historia, ¿no? Desde recordar lo de la Luna, que eso sí que lo sabía, pero bueno, me he tomado nota de la X1D Mark II, de la 907X. Sí. También me ha resultado curioso, ¿no? Como clientes como el Museo del Prado, que necesitan esos 400 millones de píxeles, las cámaras también de 100 millones de píxeles, pues como lo de la Biblioteca Nacional. Y bueno, pues la verdad que me resulta un podcast de cultura general, me resulta un podcast que me da a conocer la historia, un poco las alianzas que se crean entre unas y otras. Me imagino el usuario que no se compra a lo mejor esta de 40 y pico mil euros, pero caramba, ese nostálgico, lo que dices tú, ¿no? Que tiene un poco de historia, porque bolsillos y gustos hay para todos los colores. Así no, eso está claro, ¿no? Sí, y bueno, tú imagínate cuando se dieron la mano ahí el señor Víctor Hasselblad con George Eastman, ¿no? Oye, nos hacemos socios, porque fue algo así, dice la historia, ¿no? Y joder, pues estaban ahí fundando dos marcas que fíjate lo que ha significado, lo han significado todo en la historia de la fotografía. Tocayo, ¿no? Como cuando tú y yo nos dimos es igual, cuando tú te acuerdas como tú y yo llegamos a un acuerdo, ¿no? Oye, tiramos tardamos un poco, pues sí, hacemos un podcast, hacer? Vale. Charlar de fotografía, digo, entonces bueno, o sea, pídeme otra cosa. Pero, sí. Mal se nos hará que no tengamos media hora a la semana para charlar con nuestra gente. Mejor dentro de 100 años nos estudian aquí los contemporáneos de aquel momento. Oye, los Marios, coño. Todo lo que hicieron ahí, joder, los inicios de Twitch, ¿os acordáis? De esa plataforma que era Twitch, que por lo cierto, no sé si que un día se cayó. Que un día se cayó Twitch. Ay, Dios mío, que un día se cayó Twitch. Tocayo, bueno, gracias por... Ahí dejaremos esto, esperemos que lo conserven y que se pueda reproducir dentro de muchos años. Será buena señal para todo. Eso es. Gracias por ilustrarnos, a mí personalmente, con Hasselblad, una marca que yo la verdad que sé muy poquito de ella, pero bueno, hoy sé un poquito más y a ver cuando me pase por la tienda, déjame que haga un par de fotos con tu cámara demo, hombre, sí, que me lleve yo ese RAW y que lo sepa apreciar, ¿te parece? Tienes que trastear y ver y tocar y por supuesto cuenta con ello. Fantástico. Familia, nos vemos el viernes que viene con Mario Arias, antes nos vemos el lunes con David y después el miércoles para hablar de emprendimiento. Tocayo, te mando un abrazo fuerte y que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, Mario, igualmente. Hasta pronto, amigo. Chao, chao. Familia, pues gracias por escucharnos y gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, que nos ayudan a estar siempre ahí arriba y a que más gente nos conozca. Sabéis que estamos en Spotify, que estamos en Amazon Podcast, que estamos en Spreaker, que estamos en iVoox, que estamos en todas las plataformas de podcast que existen. Y recordaros lo de siempre, todos los días del año, de lunes a viernes, un pedazo de contenido formativo nuevo en academiadefotógrafos.com. Atentos a los podcasts de la semana que viene, que llega a finales de junio, y sabéis que todos los años, desde 2012, hay una cita importante. El lunes os lo voy a contar. Un abrazo, buenas fotos, chao.